Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad, profesor Joseph Stiglitz, una verdadera clase magistral. Dicen que soy audaz, pero no soy tan audaz como para hablar de economía después de Joseph Stiglitz, así que no se atemoricen. Pero la verdad que muchas de las cosas que dijo, la descripción, el análisis, esa frase fantástica que no quiero equivocarme porque la anoté expresamente y tiene que ver con muchas cosas que yo vengo diciendo desde hace tiempo en cuanto a las cosas que nos dicen, y que sostuvo que el problema en realidad no es saber cosas, sino saber cosas que no son verdad. Y esta frase, cuando él relataba cómo los bancos asustaban a los gobiernos y a las sociedades, cuando hablaba de la situación argentina en el 2001, que fue la crisis de la deuda del sector público, y luego hizo una comparación con otros países que en realidad había habido una deuda, una estatización del sector de la deuda privada. En realidad, Joseph, esta estatización de la deuda privada se realizó en 1982, la decidió el entonces presidente del Banco Central. La verdad que la crisis de la deuda que implosiona en el 2001 y que se exacerba durante los 10 años de convertibilidad, y que en esto tiene semejanza con Europa al tener una unidad monetaria como teníamos comparada con el dólar, venía arrastrándose con un fuerte endeudamiento, fundamentalmente durante la etapa de la dictadura, de los sectores privados, que tenían un altísimo grado de endeudamiento y que lograron que el Estado nacional, o sea, todos los argentinos, tomáramos la deuda del sector privado, de los empresarios, como propia, el Estado la asumiera como propia. Una deuda que cuando cayó el gobierno en 1976 era aproximadamente, creo que no llegaba a los 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de deuda, y bueno, y terminamos con una deuda de 160.000 millones cuando Néstor Kirchner asumió como presidente en el 2003, 5.000. Esto sucedió en el periodo que va desde el 24 de marzo de 1976 al 25 de mayo del año 2003. Realmente una cosa impresionante. Dijo también algo que es uno de los fundamentals que nosotros tomamos cuando decidimos abordar la reestructuración de la deuda, cuando Néstor Kirchner decide abordar la reestructuración de la deuda, algo que explicamos en todos los foros, en Naciones Unidas, en todos los foros académicos y económicos, que la responsabilidad de la deuda es no de solamente el que toma la deuda, el deudor, sino fundamentalmente del acreedor, que es quien está obligado por expertise, porque en definitiva los que prestan dinero son los bancos y por lo tanto deben tener una expertise acerca de quiénes son los que pueden devolverle el dinero. En realidad siempre es mucho más importante la responsabilidad del acreedor. Esto fue uno de los fundamentals que nosotros sostuvimos para sostener que la reestructuración de la deuda debían los acreedores soportar parte de eso, porque ellos sabían la situación y sabían que quienes estábamos recibiendo dinero a unas tasas anuales en dólares del 14 o 15%, en un mundo que pagaba el 2 o el 3% en dólares, en deuda, era claro que no iba a poder devolver. Esto fue uno precisamente de los fundamentos que se tomó, la responsabilidad de los acreedores, que se vio inclusive
muy patente, muy clara en algunos ejemplos, ya que estábamos hablando de Europa. Una de las últimas reestructuraciones que se hizo ya no fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, sino durante mi primer gobierno, y que fue precisamente el tema de la deuda con Italia, por ejemplo. Los bancos italianos habían colocado mucha deuda argentina en los fondos de pensión, con lo cual estaban diseminados por toda Italia, más de 500.000 de jubilados. Lo sabe muy bien Hernán Lorenzino, porque fue él, junto a colaboradores, que recorrió varias ciudades de Italia para ir tomando lugar por lugar, y finalmente quedó muy poca gente, y fue así que un presidente argentino, en este caso una presidenta, pudo volver a Italia, precisamente luego de haber resuelto la segunda reestructuración de la deuda, que llegó en total a un 93%. La verdad que cuando describía recién cómo los bancos asustaban y engañaban a la gente, se parece bastante a la descripción que yo hice en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hace unos días, cuando anunciábamos que pagábamos el Bodén 12, que era finalmente la terminación del corralito, que fue cuando los bancos se quedaron con el dinero de los depositantes, no lo devolvieron, y el Estado Nacional se hizo cargo a partir de la emisión de deuda. Todo lo que explicó el profesor Stiglitz acerca de economía, de demanda agregada, bueno, ustedes saben que también uno de los fundamentos de nuestro proyecto político ha sido sostener la demanda agregada. La reestructuración tuvo también otro fundamento, que es básico en lo que explicó el profesor Stiglitz, que es la ridiculez, lo absurdo de pretender resolver un problema de deuda con políticas de austeridad, presuponiendo, como decía él, que si yo me endeudé por gastar más de lo que ingreso, ahora tengo que gastar menos para solucionar el problema. Y en realidad lo agravan. Y es cierto. Esto lo sostenía Néstor Kirchner cuando por primera vez en la Asamblea de Naciones Unidas, en el año 2003, sostuvo que los muertos no pagan las deudas y que por lo tanto era necesario permitir que las sociedades crecieran, se desarrollaran, para de esta manera poder honrar las deudas y honrarlas en la parte que nos correspondía a nosotros. Que dicho sea de paso, y comparándolo con lo que hizo Estados Unidos, no solamente en la década de los 80, esa fantástica, en realidad me daban ganas recién cuando lo escuchaba y contaba lo que había hecho Estados Unidos con sus bancos y cómo había trasladado el problema a Latinoamérica. Yo decía, para que lo escuche la Gilada, ¿no? Porque la Gilada que escribe no lo dijo seguramente una presidenta, sino que lo dijo, además de un economista premio Nobel, lo dijo además un hombre que enseña en las principales universidades de los Estados Unidos y que vive en Estados Unidos y que es estadounidense, con lo cual creo que no podrá ser acusado de chavista, ni de ideas raras. No sé, voy a leer atentamente las editoriales de mañana. En realidad lo que hizo Estados Unidos fue actuar inteligentemente en defensa de los intereses de su país, que es lo que tiene que hacer cada gobernante. Y lo que hizo, lo que contó además, que utilizó una contabilidad no market to market, es decir, lo que indica el mercado, sino una contabilidad market to hope, o sea, esperanza de que algún día vas a cobrar, que es autorizarle a los bancos a que registren los intereses como si le fueran a cobrar algún día. De esta manera equilibrás, quedan con las relaciones técnicas que normalmente exigen todos los bancos centrales en todos los países del mundo, las relaciones estén equilibradas, que es un poco lo que nosotros venimos sosteniendo en el grupo del G20, nosotros, me refiero a la Argentina, cuando sosteníamos la necesidad de que se dieran registros contables que permitieran que los fondos, en lugar de inyectarlos a los bancos, los inyectaran a la economía real y de esta manera poder incentivar la demanda agregada, porque conjuntamente con el endeudamiento de los países tenemos un problema de endeudamiento de las familias, como él comentaba el problema de Estados Unidos, casas vacías y gente sin casas. O sea, es casi una descripción de lo que venimos diciendo nosotros. En realidad,
yo le voy a comentar al profesor que nosotros no tuvimos esa solución aquí en la crisis cuando se especificaron los créditos. Si hubiéramos hecho lo que se hacía en Estados Unidos, hubiera habido miles y miles de argentinos en la calle, porque los créditos hipotecarios habían sido tomados en dólares y obviamente con la devaluación brutal que llegó un dólar a no sé cuántos pesos, ni me acuerdo ya en ese momento, jamás hubieran podido pagar sus deudas. Nosotros optamos, mediante diferentes leyes y prórrogas del Congreso Nacional, mantener el statu quo de manera tal de que, bueno, que fueran solucionando los bancos sus registros contables con respecto a esas deudas y no generar un problema más grande, que era el de una casa vacía que no se la podía vender a nadie y al mismo tiempo una persona sin casa que tenía que pagar en alquiler y por lo tanto no podía sostener la demanda agregada. En eso estaba también una de las claves que hemos sostenido en estos 9 años de crecimiento para poder pagar la deuda, que hemos hecho además sin acceder al mercado de capitales, lo cual tuvo la ventaja de no contaminarnos tóxicamente, como sí le pasó a Europa con los créditos de Estados Unidos, fue precisamente el pago de no acceder, sin acceder al mercado de capitales y no endeudarnos. Él hablaba, me acuerdo, en una primera parte de su intervención, creo que habló de que cómo les gusta endeudar y que siempre están recomendando permanentemente el endeudamiento. Nosotros acá a esa gente tenemos un nombre que le decimos el Club de los Endeudadores, del endeudamiento, que nos vienen también diciendo por qué no nos endeudamos. Y bueno, no nos endeudamos porque vamos a hacerlo en la medida que las tasas nos convengan, que lo hagamos sobre proyectos de infraestructura, o sea, de capitalización para el país, pero endeudarse a tasas de locos, porque se les ocurrieron. Tasas de locos, ¿por qué digo tasas de locos? Porque la verdad que solamente desde la locura o del mero interés especulativo se puede ocurrir calificar la deuda de Argentina de la misma y con las capacidades de pago que ha demostrado la Argentina y que viene pagando regularmente y con sus ingresos y su balanza comercial positiva, que, por ejemplo, sea más riesgosa la deuda argentina que la deuda española en términos de lo que son las calificadoras de riesgo. Otro tema que alguna vez habrá que abordar, Joseph, que es el tema de las calificadoras de riesgo, de lo que hemos descubierto en cuanto a la tasa LIBOR, en fin, toda esta cosa trucha que nos quieren, que les sirve a algunos, pero ya que vamos a truchar, truchemos todos, porque que no sean siempre lo mismo los que truchan, en detrimento de los que tratamos de hacer las cosas claras. Hablaba que nosotros, una de las cuestiones fue el tipo de cambio, sin lugar a dudas fue el tipo de cambio, pero sin lugar a dudas también fue una muy fuerte política de reindustrialización del país, de sustitución, de importación, de generación de millones de puestos de trabajo y de generar mucha demanda agregada mediante más de la firma de 2.500 convenios colectivos de trabajo que nos permiten decir que hoy tenemos el mejor salario de los trabajadores de toda Latinoamérica. Esto ha sido un desarrollo de un mercado interno muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuáles son los desafíos de la Argentina? Es cierto lo que señalaba Joseph. En realidad, lo que está pasando en Europa, y que es lo que yo quiero finalizar porque yo no soy economista, soy política y me ha tocado participar en todas las reuniones del G20, del primero en el que estuvo Bush hasta la última, y donde yo creo y veo el problema. Hoy, obviamente, los coletazos de la crisis en términos de cómo han bajado el volumen de la demanda en materia de exportaciones para los países que exportamos carnes, por ejemplo, Europa, en términos, yo lo decía el otro día, del precio desde la tonelada de leche en polvo hasta el precio de la carne, hasta los volúmenes también que se demandan, porque hay una Europa que consume muchísimo menos, por supuesto. Como decía alguien también, comienzan a verse algunos problemas también hasta en Alemania, de lo que estamos leyendo, porque finalmente todo termina en un efecto contagio. Y decía los desafíos de la Argentina. Los desafíos de la Argentina y los desafíos de la región, porque la región también yo creo que está fundamentalmente en hacer scrum en la región, en los países, en las economías emergentes, en los cuales todavía tenemos muchos compatriotas en toda América del Sur que incluir.
un país, una región que produce commodities que van a seguir teniendo un precio más que importante, no solamente por lo que puede ser la sequía de Estados Unidos, sino porque necesariamente con la incorporación de millones de personas que hoy comen y que antes no lo hacían, volverlos a acostumbrar a que no coman, bueno, puede provocar algún problemita más que económico de carácter político, social e institucional. No nos olvidemos que los grandes cambios revolucionarios en la historia han sido siempre por cuestiones que han tenido que ver con la falta de comida, porque unos comían mucho, unos pocos, y la gran mayoría no comía nada. Llámese Revolución Francesa, llámese Revolución rusa, llámese inclusive el tema de las colonias en Estados Unidos ante el aumento de impuestos, que también empezaron con la independencia, lo que pasaba también aquí. Por eso digo que, ¿a dónde quiero ir con esto? Que yo creo que el gran problema que estamos teniendo, Joseph, para encontrar una solución al problema, más que ideas económicas, más que un marco teórico económico, es la falta de liderazgo político que uno visualiza para tomar el toro por las astas y ver dónde está el verdadero problema y enfrentar los intereses que hay que enfrentar y tomar las decisiones que hay que tomar. Que esto es lo que yo veo y hay... Debo decir que en el seno del grupo G20, donde más se ha advertido este problema de liderazgo, ha sido precisamente en el sector de la eurozona, ¿no? La eurozona que plantea fundamentalmente a través del país líder una política permanente de austeridad. Tiene que ver también con la propia historia de la Europa y de ese país en donde las metas son de inflación y no han sido de crecimiento, porque la historia tiene, digamos, un componente muy fuerte en Alemania, porque, bueno, creen que en realidad el nazismo vino producto de un tema de inflación, cuando en realidad el nazismo fue un proceso ultranacionalista que tiene que encontrar sus raíces no en la inflación, que fue la última exposición, sino en las condiciones del Tratado de Versalles que se había firmado como resultado de la Primera Guerra Mundial. Esa es por lo menos mi visión acerca de cuál fue la verdadera causa del ultranacionalismo genocida. El ultranacionalismo genocida, no debemos decirle nacionalismo porque en realidad es manchar la palabra nacionalismo. Realmente el nazismo genocida que surgió precisamente de la exaltación de pretendidamente valores nacionales para causar o encontrar un chivo expiatorio en inmigrantes o en judíos o en gitanos o en lo que fuera, realmente como el causante del problema que había sobrevenido. Por eso digo que yo viendo desde una perspectiva política, creo que el gran problema lo estamos teniendo desde la política y de no encontrarle un marco teórico al post-neoliberalismo. O sea, el mundo creyó cuando se cayó, el mundo, por lo menos sus dirigentes principales, estamos hablando obviamente de los que lideran los países desarrollados, que primero fueron el G7, luego fueron el G8 y hoy somos el G20. Somos, dijo, haremos el mosquito y se subió arriba del lomo del buey. O sea, a ver, los que deciden, yo siempre digo que el G20 podría ser el G2, China y Estados Unidos, el cero sacarlo y funciona así más o menos, porque es otro tema también, el tema real. Sí, yo lo veo funcionar, yo que lo veo funcionar adentro puedo dar fe de ello. No sé si la próxima vez después de esto me echan, pero no importa, pero es la verdad, es la verdad. ¿Cuál es el problema? Yo creo que siempre hubo un marco teórico asociado a un determinado sistema de poder político en el mundo. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide el mundo entre los que sostenían las ideas capitalistas y las ideas del bloque comunista, había un sistema de poder que dividió el mundo en bloques. En América Latina esto tuvo una consecuencia muy nefasta con la doctrina de seguridad, pero había un sistema de poder que administraba estas contradicciones y bueno, así transcurrió el siglo XX, con un bloque comunista que finalmente se derrumba en el muro de Berlín y allí pareciera que
algún colega suyo, no de su envergadura, evidentemente, predijo el fin de la historia, inclusive desde alguna universidad, y que había terminado la historia, basándose en Hegel inclusive, se ve que no había leído adecuadamente a Hegel, pero bueno, esto es como todo, según cómo lo leas y con qué lentes lo leas. Bueno, pero basándose en Hegel, había llegado el fin de la historia, había triunfado el liberalismo. A mí me gustó una frase, ¿cuál capitalismo? Porque en realidad lo que se está haciendo ahora no es capitalismo, a mi criterio. Restringir el consumo y que la gente no tenga dinero para vivir, para gastar, para comprarse una casa o un auto, es exactamente lo contrario a lo que siempre propició el capitalismo y fundamentalmente Estados Unidos con el American Way for Life. Si los inmigrantes latinoamericanos migraban a Estados Unidos era precisamente para adquirir un confort y una forma de vida que no tenían en sus países de origen. Con lo cual, pretender que la austeridad, el no gastar, el que la gente se muera de hambre y que no pueda acceder a bienes de consumo, es exactamente lo contrario a los motivos que dieron origen a esa caída del muro de Berlín y a una suerte de nueva hegemonía. ¿Cuál es el problema de lo que yo veo ahora? Que la nueva hegemonía derivó, ante la falta de contrapesos, derivó en una suerte de degeneración, por así decirlo, del capitalismo, o distorsión, para hacerlo menos, la palabra degenerado siempre lleva a malos entendidos, distorsión del capitalismo que pasó de concebir a la producción, al conocimiento, al agregado de valor de conocimiento de ciencia y tecnología, que era la fase que seguía a ese otro capitalismo que habíamos conocido, por el capitalismo de los banqueros o el capitalismo meramente de la especulación, que cree que el dinero se reproduce a sí mismo como si se pudiera empollar, como si los bancos fueran gallinas que se sientan sobre el dinero y reproducen más dinero. En realidad, creo que esto no es así. Creo que tampoco se puede volver a creer que la socialización de los medios de producción va a producir el bienestar, porque la humanidad nunca va para atrás. Y yo creo que el principal drama lo tenemos en que no tenemos un marco teórico desde la política, desde los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades en la política y por lo tanto somos los que tenemos que tomar las decisiones, porque si no toman las decisiones los hombres y mujeres que estamos sentados en los sillones de presidentes o presidentes, los toman los mercados o lo toman los que presiden los directorios de los bancos. Pero las decisiones siempre alguien las toma. No hay un mundo donde nadie decida. Siempre decide. Es como cuando hablan de la regulación o de la desregulación. Cuando no hay regulación, también hay regulación, porque la regulación la produce el que tiene mayor relación de fuerzas en el mercado, con lo cual, en realidad, creo que lo que decía Joseph, que fue la negativa de Bush en algún momento, cuando después de la crisis de la deuda latinoamericana, miren qué bueno eso, ¿no? Lo solucionaron colgándole, la verdad, una explicación magistral. Con la regulación precisamente en materia internacional financiera, que no se hizo y que obviamente no se hizo porque, bueno, hubo una relación de fuerzas o hubo una concepción en que en esos momentos tenían el poder de que no era necesario porque los mercados se regulaban a sí mismos. Y nadie se regula a sí mismo. Si a vos te permiten y te dicen vos hacés lo que querés y no te pasa nada, es íncito a la condición humana y también a los sectores económicos que lo van a hacer en beneficio propio y no en beneficio del conjunto de la sociedad. Por eso digo que el problema que hoy atravesamos es un problema de liderazgo político, sumado también a la aparición de nuevos actores que tienen intereses que parecen contradictorios, pero que no lo son tanto, porque además mantienen un equilibrio inestable por los imbalances también de la economía mundial, uno de los problemas que tampoco se ha dado respuesta, el exceso de productividad y de balanza comercial de un gigante como China y por el otro lado que además está apalancado con letras del Tesoro norteamericano y por otro lado un Estados Unidos con un déficit monumental que soportamos todos porque emite la única moneda de reserva que es el dólar. O sea, esto también hay que tenerlo claro para que lo entiendan los argentinos. Los únicos que emiten dólares están en Washington. Por eso, miren qué bárbaro sería que uno pudiera emitir dólares. Pero creo entonces que me parece que lo que nos está faltando es un nuevo marco teórico que dé cuenta
de las nuevas necesidades que surgen de reformular ese capitalismo que han distorsionado de una manera atroz. Creo que hay que regular los mercados de transferencia de capitales de lado a lado. Yo contaba el otro día cifras escandalosas en cuanto a lo que está sucediendo en España, por ejemplo, donde en un primer semestre se fueron algo así como 150.000 millones de dólares que se van a refugiar en bancos alemanes o bancos franceses a una tasa del 0,007. Esto en 3 meses es como que te pagan para que le tengas la plata, ni siquiera te cobran tasa. Y al mismo tiempo luego emiten deuda soberana para España a un 2% en el mismo tiempo. Yo creo que hay un formidable manejo especulativo. Creo que también hay que darse, y no me voy a cansar de insistirlo, en una regulación de los paraísos fiscales y en una transparencia de información. O sea, si nosotros no hacemos una serie de medidas, estas crisis van a seguir produciéndose en forma cíclica, con el agravamiento de que todos sabemos que cuando los problemas de deuda no se solucionan a través de reestructuraciones que puedan ser accesibles y que puedan permitir al mismo tiempo el desarrollo y el crecimiento, terminan en implosiones sociales de consecuencias políticas e institucionales, a mi criterio, inmanejables. En la República Argentina, pese a la crisis formidable que hubo un marco democrático. Será tal vez la experiencia brutal que habíamos tenido de la dictadura militar lo que impidió realmente que pudiera ser más grave. Pero aquí, Joseph, y bueno, las imágenes de argentinos en la calle con martillos golpeando en los bancos, que estaban además enchapados porque agredían a los empleados o a cualquier político o empresario o economista que identificaran transitando por las calles, revela realmente el problema de la crisis. Bueno, lo que estamos viendo en España, ahora también lo mismo. Entonces, creo que desde la política el principal problema, yo creo que el problema se resuelve desde la política. Siempre fue así, además, porque la resolución que vos explicaste tan brillantemente respecto de cómo se resolvió el problema de los bancos estadounidenses en la década del 80 no fue una solución económica en términos de los economistas. Acá hubieran dicho, ¿cómo van a hacer eso? Allá lo hicieron, hermano. Había que trucharon, y porque le convenía a Estados Unidos. Y la verdad que fue una decisión política, y la verdad que creo que si yo hubiera sido presidente de Estados Unidos en ese momento, hubiera tomado exactamente la misma decisión. Porque creo que la verdad que esto hay que decirlo con todas las letras. Y creo que finalmente la cuestión política es la que obviamente va a terminar primando. Y si no prima la situación política, la resolución política, finalmente la crisis va a terminar agravándose de modo tal que puede tener un contagio de carácter internacional definitivo para todas partes. Esperemos poder encontrar esa solución o que la encuentren. El tema de la eurozona, el tema del tipo de cambio es un tema porque lo que señalaba él es muy parecido a nosotros en cuanto a que querían convencernos de que $1 es igual a $1 y evidentemente las economías no son homogéneas, no tienen el mismo volumen, no tienen el mismo grado de competitividad, de desarrollo tecnológico. Lo mismo es aplicable a una Alemania con respecto, o Francia con respecto de otras economías en cuanto a competitividad y a homogeneidad. Pero la verdad que quienes están al frente de la eurozona, fundamentalmente de aquellos que han sido sus constructores y que han sido también sus grandes beneficiarios, porque no debemos olvidar que hasta hace muy poco tiempo, hasta que Alemania fue desalojada por China como primer exportador del mundo, Alemania era la primera potencia exportadora del mundo y lo era en base a que el 80% de su comercio se desarrollaba intra-Europa, o sea, le vendía todos sus productos, toda su ciencia, toda su tecnología al resto de los países de Europa. Bueno, ¿qué pasa? Ahora apareció China, con lo cual tiene una manera no ya de atender a los hermanos que no tienen tanta competitividad en Europa, sino colocar sus productos, su ciencia y su tecnología en China. Pero igualmente, China está demasiado lejos y los franceses, los italianos están todos rodeando a Alemania. Yo me pondría a mirar bien
qué es lo que hago con los que me rodean en el barrio, porque si se me prende fuego el barrio, podré tener una excelente relación con el mundo asiático, pero si se prende fuego el barrio, bueno, alguna pedrada, alguna cosa te van a hacer, lo conocemos por experiencia. Así que, sinceramente, en esta quiero agradecer, son reflexiones que hice en voz alta acerca de lo que creemos que debemos hacer. Y les decía también que creemos que acá en la región debemos hacer un scrum muy fuerte. Scrum es una figura, tú lo debes conocer, Joseph, del rugby, en el cual todos se agrupan, los que parecen de equipos contrarios. Acá tenemos que hacer un scrum del mismo equipo de todos los países de la América del Sur, porque estamos también ante situaciones y actuar inteligentemente. Ayer leía un artículo de un periodista económico en un diario que hablaba de Brasil y en una parte de su artículo citaba una frase que yo había dicho, que Europa, el mundo se nos cayó encima en Argentina, y este periodista decía que en realidad él no era, que no sabía si lo había dicho porque no quería identificar, pero que el problema era que había habido una brusca desaceleración de la economía en Brasil, que es nuestro principal y socio estratégico, donde más colocamos nuestros productos, pero también donde Brasil coloca sus productos. Por lo tanto, es una crisis, digamos, a dos puntas. Si a Brasil le va mal, a nosotros nos va mal. Y si a nosotros nos empieza a ir mal, a Brasil le va a ir peor, porque es precisamente uno de los países donde tiene mayor superávit, es precisamente la Argentina. Yo creo que la inteligencia de quienes conducimos los países de la América del Sur está precisamente en todavía saber que tenemos una inmensa masa de compatriotas de la América del Sur que necesita ser incorporado al mercado, con lo cual podemos sostener este motor de la demanda agregada, donde la incorporación de Venezuela al Mercosur, con su potencial energético convertido luego de las certificaciones en la cuarta potencia en materia gasífera y petrolera, nos coloca también en una pole position, productores de alimentos, productores de energía, con un mercado de cientos de millones de americanos del sur, que todavía muchos de ellos, gran parte de ellos, necesita o incorporarse, o aún a los incorporados mejorar aún su condición. Es un desafío que tenemos y que dependerá de la inteligencia, más que de la generosidad, porque en realidad en economía uno nunca puede pedir a los demás generosidad. Yo siempre digo que más que generosos me gustaría que fueran inteligentes, porque la generosidad es casi un sentimiento o una sensación. En cambio, la inteligencia te revela que vos tenés que hacer determinadas cosas porque te conviene, no porque seas bueno. Y en economía tenemos que ser eso, inteligentes, hacer las cosas que realmente nos convienen. Y yo creo que América del Sur está ante una gran oportunidad, porque nunca habíamos llegado a una situación de tanta unidad en muchas cosas que estamos haciendo, y yo creo que reformular algunas cosas y profundizar la integración de América del Sur puede ser uno de los grandes desafíos que precisamente no solamente ayuden a la América del Sur, sino también al mismo tiempo ayuden a la economía mundial. Los datos que nos vienen de China o que nos vienen de Europa ni hablar, pero de Estados Unidos tampoco son alentadores. Pero lo cierto es, Joseph, que durante la última década fuimos las economías emergentes las grandes sostenedoras de la actividad económica a nivel global. También hay problemas en India, que fue otro de los gigantes que también ayudó al crecimiento. Yo el otro día estaba hablando, no sé si anda por ahí debido, no creo que estaba le veo a Lali por ahí, andaba con fiebre. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno. Hablaban de la crisis energética. Y yo leí el otro día que se cayó, ustedes saben que la democracia más grande del mundo es la de la República de India. Se cayó el sistema energético y se quedaron durante 48 horas, Dios mío, toco madera, 600 millones de indios sin luz, lo cual habla aún de la precariedad de economías tan importantes, sin hablar de las desigualdades sociales y algunas otras cuestiones
por supuesto, quienes nos hablan aquí de India omiten prolijamente mencionar a los argentinos para que crean que en realidad, bueno, la Argentina es una cosa horrible y el resto del mundo es una maravilla. Pero lo cierto es que, más allá de lo que digan, creo que lo importante es aplicar toda nuestra energía y todas nuestras fuerzas y nuestra inteligencia precisamente a estos desafíos de los cuales hablaba Joseph. Yo creo sinceramente que este capitalismo no es un verdadero capitalismo, yo creo que es un capitalismo de casino, es un capitalismo especulativo, es un capitalismo basado fundamentalmente en salvar a los bancos y no salvar a las sociedades. Y la verdad que no sé para qué quieren salvar a los bancos y se van a encontrar a la gente directamente muerta de hambre. No sé quién va a ir a los bancos a sacar una tarjeta de crédito o a hacer un depósito. En realidad es casi un suicidio colectivo cuando uno lo piensa bien, ¿no? Porque en realidad quienes más deberían estar interesados en sostener la actividad económica son los bancos. En nuestro país, por ejemplo, Joseph, los bancos, pese a que nos critican mucho, no públicamente, pero no se entera, siempre uno se entera. Sin embargo, los balances les han dado ganancias como nunca les habían dado y realmente los argentinos volvieron a creer en los bancos porque también volvieron a depositar después de lo que había pasado en el 2001. Entonces creo que realmente si todos comprendiéramos la necesidad de fortificar, de escuchar las palabras, no ya mías, que por ahí les puedo generar a muchos o fastidio o desconfianza, bueno, o lo que fuera, tienen todo el derecho a hacerlo por otra parte, pero cuando escuchamos relatar estas experiencias de un hombre de los quilates de Joseph Stiglitz, un premio Nobel, un hombre que enseña en las universidades, un hombre que fue aparte miembro del Fondo Monetario Internacional. Él integró el staff del fondo, por lo cual conoce al monstruo desde las entrañas. No es poca cosa. Creo que algunos de los que aquí hablan, no sé si se habrán pasado alguna vez por la puerta del Fondo Monetario Internacional, pero hablan como si hubieran vivido allí. Entonces yo creo que realmente quiero, para terminar, con la fe, con la hope, con la esperanza que pusieron el gobierno de Estados Unidos en el sistema de los bancos, con la misma hope, con la misma esperanza, agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires el haber organizado este seminario sobre el problema del endeudamiento. Sostener finalmente que el problema va más allá del endeudamiento, va más allá de una cuestión meramente económica y que es una cuestión estrictamente política. Aquí Joseph Stiglitz, prestigioso economista, habló de política económica en definitiva. Yo no soy economista, pero tengo la responsabilidad de tomar decisiones que tienen efectos en la economía. Y creo que la articulación precisamente de todo esto, de esta concepción, de esta visión, yo no diría heterodoxa, porque seguramente todos lo caracterizan acá. Joseph, te quiero contar algo. Los periodistas economistas económicos de la Argentina te caracterizan de un economista heterodoxo. Yo diría que sos un economista inteligente, que es otra cosa. O un economista, como alguien dijo la otra vez, un economista, que a mí me encantó la definición y la voy a volver a repetir y con esto quiero cerrar, un economista que trabaja no para que los ricos sean más ricos, sino para que los pobres sean menos pobres, porque en definitiva me parece que este es el mandato ético, el mandato que también debe tener la economía, que contra todo lo que se dice no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia profundamente social, basada en las expectativas de la sociedad, basada en las expectativas de los agentes económicos y fundamentalmente, espero yo, en la Argentina, para finalizar, que sea basada en las cosas, en no saber tantas cosas y en saber menos cosas que no son verdades, como dijo, y atenernos a las realidades o efectividades para terminar
con lo dicho por otro gran dirigente político argentino de otro partido, no del mío, a las efectividades conducentes. Yo creo que los argentinos tenemos que estar orientados a eso y quiero agradecerle al profesor Stiglitz esta magnífica demostración de su visión, de su perspicacia, porque aparte él no viene hablando de estas cosas de ahora que se produjo la crisis, porque después del lunes todos saben lo que pasó en el partido del domingo. Este hombre no habló el día lunes después del partido. Este hombre viene diciendo estas cosas desde hace mucho tiempo. Entonces creo que tiene un doble valor. No esperó que el partido se produjera. Vio cómo se habían alineado los jugadores, los miró a cada uno, vio quién era el referee y dijo, bueno, esto si no lo modifican no va a salir bien. Y bueno, no salió bien. Pero esperamos, como siempre, que todos los que participen en el seminario puedan salir con mejores ideas, más esclarecidos y que nos ayuden a todos, porque en definitiva todos necesitamos de la palabra de todos para intercambiar experiencias y, bueno, tomar las mejores decisiones luego de escuchar las mejores ideas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.